Mi nombre es Gloria Whitman. Nunca fui la favorita. Ese honor le correspondía a mi hermana menor, Sabrina. Desde que éramos niños, ella era la luz de la habitación. Sonreía fuerte, el tipo de niña que los vecinos recordaban. Nuestra madre, Karen Whitman, la adoraba. Es igualita a mí, decía poniendo una mano en el hombro de Sabrina, como si no estuviéramos presentes. Y tal vez en su mente, no lo éramos. Era callado. Leía libros. Aprendí a coser antes de saber montar en bicicleta. Demasiado serio, solía decir mi madre. No con crueldad, pero tampoco con amabilidad. Lo dijo con un suspiro, como si fuera una decepción que había aceptado hacía mucho tiempo. Cuando venían amigos, siempre era Sabrina la que presumía. Recuerdo que una vez, tenía unos 10 años, Karen estaba organizando un brunch para su grupo de bridge. Yo estaba elegantemente vestida y había ayudado a preparar la bandeja de fruta. Cuando entré en la sala de estar, ella me vio, me saludó rápidamente y articuló. Ahora no, Gloria. Más tarde, explicó. Es que, eres difícil de explicar. De todas formas, no disfrutarías de la charla. Robert Whitman, nuestro padre, nunca me hizo sentir de esa manera. Él era más tranquilo que Karen. Más estable. Trabajó como maquinista durante más de 40 años, el tipo de trabajo que deja grasa debajo de las uñas sin importar cuánto tiempo las frotes. Nunca se saltó una cena. Nunca olvidó un cumpleaños. Nunca alzó la voz. No hizo alarde, pero se dio cuenta de todo. Cuando traje a casa una nota perfecta en un examen de matemáticas, la pegó en el refrigerador. Incluso cuando Karen puso los ojos en blanco. Nadie cuelga exámenes después de la secundaria, dijo. Ya no es lindo. Papá simplemente sonrió y lo dejó allí. Nos trató por igual. A eso me aferré. Incluso cuando Karen le compró a Sabrina un vestido nuevo para un baile y me dijo, bueno, nunca vas a esas cosas. Me recordé a mí mismo que papá me ama igual. Incluso en la edad adulta, las cosas no cambiaron mucho. Sabrina todavía vivía como si la vida le debiera cosas buenas. Tenía trabajos, pero nada estable. Cuando algo no funcionaba, Karen siempre tenía una excusa. No era el adecuado, decía. Oh, el gerente parecía celoso. Sabrina sonrió y siguió adelante, mientras yo construía mi carrera, lenta, cuidadosamente y solo. Me mudé primero. Pagué mi propio alquiler. Arreglé mi propio coche. Visité mi casa los fines de semana. Y de alguna manera, en cada visita, yo seguía siendo el invitado que nadie esperaba. Sin embargo, Robert siempre se daba cuenta cuando estaba allí. Dejaría la luz del porche encendida. Él tendría café listo. ¿Cómo va el trabajo?, preguntaba, y lo decía en serio. Nunca tuve que luchar por su atención. Él me la daba libremente. Ese era el equilibrio de nuestra familia. Karen y Sabrina orbitan una alrededor de la otra, ruidosas y brillantes. Y papá y yo, quietos en el centro. No me di cuenta de lo frágil que era ese equilibrio, hasta que se rompió. Papá se jubiló a los 65 años. No hizo una fiesta. No quería una. Llegó a casa un viernes con una caja marrón y un par de guantes de trabajo y dijo: «Eso es todo». Al principio, me sentí bien al tenerlo cerca más tiempo. Construyó un comedero para pájaros. Empezó a mantener un pequeño jardín en el patio trasero. Yo pasaba por su casa después del trabajo y él tenía algo nuevo que mostrarme. Nada grandioso, solo cosas pequeñas y útiles. Eso era lo que él era. Siempre arreglando. Siempre haciendo algo un poco mejor. Entonces, una mañana, se perdió un escalón al bajar al porche trasero. Medía solo 4 pulgadas. Golpeó el borde con el talón y cayó con fuerza. Se rompió la cadera. La cirugía fue rápida. La recuperación, lenta. Demasiado lenta. Lo intentó, pero incluso con terapia no podía moverse como antes. Perdió músculo. Perdió energía. En cuestión de meses, ya utilizaba principalmente un andador, luego una silla de ruedas. Odiaba estar quieto. Karen lo odiaba más. Él simplemente se sienta, murmuró una vez, sin darse cuenta de que yo estaba en la habitación. Todo el día. Simplemente se sienta ahí. Sabrina asintió mientras hojeaba una revista. Es deprimente. Ya ni siquiera habla mucho. ¿Puedes culparlo?, pregunté.
parándome detrás de ellos. Ellos levantaron la mirada, sobresaltados. Karen se rió, un poco demasiado fuerte. No decimos nada malo. Es solo que, es duro verlo así. Pero no lo veían. En realidad no. Lo estaban evitando. Empezó siendo pequeño. Karen dejó de cocinar comidas completas. Sabrina afirmó que era demasiado sensible para ayudar con el baño o con los medicamentos. Luego vinieron los folletos de viajes. Encontré uno en el mostrador de la cocina. Un resort de lujo en Nuevo México. Spa. Cata de vinos. Rutas a caballo. Se ve bien, dije, sosteniéndolo en alto. Karen echó un vistazo. Estamos pensando en hacer un viajecito. Sin papá. Bueno, claro que no puede volar así. ¿Quién va a estar aquí con él? Karen hizo un gesto con la mano. Tú, supuse. Siempre se te han dado bien estas cosas. No preguntaron. Simplemente lo asumieron. Seguía pasando. Salían más. A cenar. A pasar el fin de semana fuera, a veces sin avisarme. Aparecía para ver cómo estaba papá y lo encontraba solo en la sala, mirando golf con el volumen bajo. Una noche, llegué justo antes de que llegara la cuidadora, Teresa Martín, una enfermera jubilada que habíamos contratado a tiempo parcial. Parecía confundida. ¿No hay nadie más en casa? Ella preguntó. No. Me dijeron que alguien vendría a ayudarme. Llamé a Karen. No contestó. Sabrina respondió 2 horas después. Salimos a cenar. No puede esperar. Esa noche me bañé yo mismo. Papá se disculpó por las molestias. No dije nada. No pude mentir y decir que estaba bien. Al final, les pedí a ambos que dieran un paso adelante, que rotaran los días de atención, administraran los medicamentos y, al menos, se ocuparan del papeleo. Karen dijo. No me apunté para ser enfermera. Tengo mi propia vida, Gloria. Sabrina dijo. Eres muy bueno en esto. Tú eres el que tiene el horario, las carpetas y los números de teléfono. Debería haber sabido que algo más estaba por venir. Unos 6 meses después de la caída de papá, noté que algunas cosas no cuadraban. Sus extractos bancarios, los que utilizaba para ayudarlo a ordenar, dejaron de llegar. Cuando le pregunté a Karen, ella dijo. Me pasé a lo digital. Menos desorden. No presioné. Pero me molestó. Entonces, una tarde, inicié sesión en la cuenta en línea usando las credenciales que había configurado hace años. Acceso denegado. Llamé al banco. El gerente dijo que los permisos de la cuenta habían cambiado. Ya no figuraba en la lista. Esa misma semana, escuché a Karen por teléfono, reservando un retiro de 1 semana. Simplemente facture el depósito a la cuenta principal, ella dijo. ¿Cuenta principal? Pregunté después. Ella sonrió. ¿De tu padre? Ahora tenemos poder notarial. Es más fácil. Me quedé congelado. ¿Desde cuándo? Hace 2 meses. Lo necesitábamos, decisiones médicas, ya sabes, asuntos legales. No me lo dijiste. Karen se encogió de hombros. Se solucionó. No hubo drama. Sabrina intervino. No te preocupes, Gloria. Lo tenemos cubierto. Pero no lo hicieron. En realidad no. Habían tomado el control, de manera silenciosa, legal y total. Y no lo había visto venir. Para el 8º año, papá ya solo vivía en una habitación. Él ya no salía de casa. Se quedaba la mayor parte del tiempo en el estudio, donde la luz de la tarde era suave y la silla junto a la ventana se había convertido en su segunda piel. El jardín estaba cubierto de vegetación. El comedero para pájaros está vacío. Habló menos, pero cuando lo hizo, todavía me preguntó cómo había estado mi día. Reduciría mis horas de trabajo a tiempo parcial. Teresa, la cuidadora, solo podía cubrir 3 tardes a la semana. El resto fue mío. Karen y Sabrina habían quedado completamente relegadas a un segundo plano. Sabrina estaba otra vez entre trabajos, pero por algún motivo todavía estaba demasiado ocupada para ayudar. Karen seguía diciendo que tenía artritis en las manos. Dejé de preguntar. Un jueves, después de una visita al hospital para lo que se suponía que era un análisis de rutina, el médico me pidió que pasara a su consultorio. No cerró la puerta. No hacía falta. Su padre tiene cáncer de páncreas en etapa avanzada, dijo. Estimamos meses. No un año. Papá debe haberlo visto en mi cara cuando regresé a la sala de espera.
No hablé. Él simplemente tomó mi mano. Esa noche envié un correo electrónico a mi trabajo y renuncié. No hubo ningún anuncio en casa. Karen no preguntó. Sabrina dijo: Vaya, es una decisión. Pero para mí, no lo fue. Cada día después de eso se hizo más nítido. No había tiempo que perder. Preparé comidas que papá pudiera tragar. Gestioné sus medicamentos y realicé el seguimiento de sus citas. Leíle cuando estaba demasiado cansado para abrir los ojos. Una noche, mientras limpiaba un cajón del estudio, encontré un sobre manila con mi nombre. Dentro había una carta. Era su letra. Clara. Un poco temblorosa, pero legible. Gloria. Si estás leyendo esto significa que probablemente ya he perdido la energía para decir las cosas en voz alta. Quiero que tengas lo que yo he. Se ha podido reunir. No es todo, pero es algo que importa. Cuídate primero. Ya has hecho más que suficiente por mí. Amor siempre. Papá. Detrás de la carta había una copia de un contrato de alquiler, un apartamento de 2 habitaciones a unos 40 minutos de la ciudad. Reconocí el nombre del complejo. Habíamos pasado por allí una vez, de camino a una clínica. Él lo había señalado. Bonito lugar, dijo. Cerca de un parque. Da había hecho un depósito. Y yo sabía por qué. Michael Reyes, el coordinador de casos de cuidados paliativos que a veces cubría los turnos de Teresa, se había convertido en algo más que amable. Habíamos compartido conversaciones a altas horas de la noche en el porche delantero. Café en tazas para llevar. Comprensión silenciosa. No fuimos oficiales. Pero tampoco éramos desconocidos. Cuando papá se enteró, no me regañó. Él sonrió. Te mereces a alguien que se quede, dijo. Y luego, mientras yo estaba concentrada en cuidarlo, él silenciosamente planeó algo. Para mí. Para nosotros. Una fecha de boda apuntada en el calendario de otoño. Depósitos pagados. Recibos, todos cuidadosamente guardados en el mismo sobre. Él nunca le dijo a Karen. Nunca se lo dije a Sabrina. Solo yo. El día antes de perder la capacidad de hablar, susurró. Empieza tu vida. No esperes permiso. Le agarré la mano y asentí. Papá falleció tranquilamente un domingo por la mañana. Yo estaba con él. Acababa de terminar de cambiar las sábanas cuando noté que su respiración se había vuelto más lenta. Me senté a su lado, le tomé la mano y esperé. No volvió a abrir los ojos. No hubo ningún jadeo dramático. Sin última palabra. Solo una pequeña exhalación y quietud. Llamé a la línea del hospicio. Llamé a Teresa. Luego me senté en el borde de la cama por un largo rato, sin llorar, sin moverme, simplemente sosteniendo el espacio. Karen y Sabrina no respondieron de inmediato. Karen finalmente contestó la tercera llamada. Estamos de compras, ella dijo. Tendrás que ocuparte de las cosas. Y lo hice. Yo hice las llamadas. Transporte organizado. Presentó el certificado de defunción. Reservé la iglesia. Recogí las flores. Sabrina me envió un mensaje de texto más tarde. Avísame a qué hora es el servicio. Veré si puedo asistir. La mañana del funeral llegué temprano. Enderecé las sillas. Saludamos a los primeros visitantes. Karen llegó tarde, con un traje negro a medida. Sabrina entró después de ella, todavía con sus gafas de sol puestas. Ninguno se ofreció a ayudar. Pero cuando llegó el momento del elogio, Karen caminó hacia el podio como si fuera su escenario. Ella dijo todas las cosas correctas. Habló de la fuerza silenciosa de Robert. Su devoción. Sus sacrificios. Me quedé mirando al suelo. Traté de no dejar que las palabras me vaciaran el pecho. Después del servicio, me fui a casa. Nuestra casa. La casa que todavía olía a su jabón y café negro. No quería nada más que estar solo. Pero Karen y Sabrina ya estaban allí, sentadas en la sala de estar con copas de vino, como si nada hubiera pasado. Necesitamos hablar, Karen dijo. Me quedé en la entrada, todavía con mi vestido puesto. ¿Puede esperar? No puede. Sabrina levantó un documento. Esto es una renuncia, ella dijo. Dice que te comprometes a no impugnar nada de la herencia. Es solo una formalidad. No me moví. Karen se inclinó hacia adelante. Tenemos el poder notarial, Gloria. Hemos hablado con el abogado. Estamos heredando la casa. Y lo que queda en las cuentas ya se está procesando. Miré el papel.
Luego hacia ellos. Papá acaba de morir, yo dije. No estamos tratando de ser fríos, Karen respondió. Pero estas cosas se mueven rápidamente. Lo mejor es adelantarse a ellos, Sabrina añadió. Ya ni siquiera vives aquí. Te vas a casar, ¿verdad? Tienes tu propio lugar. No les había dicho eso. No respondí. Karen dijo. Gloria, por favor no hagas esto difícil. Ya hemos pasado por bastante. Quería discutir. Quería gritar. Pero en lugar de eso, tomé un bolígrafo de la mesa de café y firmé el formulario. Nadie dijo gracias. Karen se puso de pie. Tendrás que salir en 10 días. Ya hemos contactado a un agente inmobiliario. Asentí una vez. Sabrina sirvió otra copa de vino. Esa noche hice el equipaje en silencio. Tomé solo lo que necesitaba. Ropa. Foto enmarcada de papá. Una pila de sus cuadernos. Y el sobre que me dejó. Nadie vino a la puerta cuando salí. 3 días después de salir de casa, sonó mi teléfono. Casi no respondí. El número me resultaba familiar. Hogar. La casa que ya no era mía. Lo recogí. La voz de Karen era aguda. ¿Dónde está? Y ella no dijo nada. Entonces espetó. El dinero. De la cuenta de tu padre. Ha desaparecido. Todo. ¿Qué hiciste? Cerré los ojos. Me dijiste que nunca me comunicara contigo, dije con calma. No se trata de eso, ella respondió al fuego. Es una emergencia. Esa cuenta tenía miles. ¿Dónde está? Tenías poder notarial, se lo recordé, tú y Sabrina. No me dejaban acercarme. Dejaste la libreta en el escritorio, ella dijo. Pero falta el dinero. Nunca lo toqué. Hubo silencio. Luego la voz de Sabrina de fondo. Pregúntale otra vez. Pregúntale dónde lo escondió. Karen regresó. Gloria, esto es serio. Hicimos planes. Hice depósitos. Sabrina renunció a su trabajo. Contábamos con ese dinero. Nunca revisaste el saldo antes de que papá falleciera. ¿Por qué lo haríamos? Apenas gastó. Solo se quedó sentado en esa habitación. Esperé un momento. Entonces no lo sabías, yo dije. No quedaba mucho. Imposible. No, no es imposible. Le hablé del apartamento. El lugar. Los depósitos. La carta. Miguel. Sabrina agarró el teléfono. ¿Estás mintiendo? No lo soy. Tomaste más de lo que nosotros recibimos. Papá tomó esa decisión. No estabas presente. Él sabía lo que hacía. La voz de Sabrina se quebró. ¿Y eso es todo? ¿Esa es la herencia? ¿Una boda y algo de dinero para el alquiler? Supongo que sí. Pensó que eso nos dejaba en paz. No respondí. Karen volvió a la línea. Su voz era más baja. No nos queda nada, Gloria. Ya pagué el crucero, y la casa necesita reparaciones que no podemos permitirnos. No hay ingresos. Necesitamos ayuda. Solo hasta que todo se calme. Me lo dijiste, yo dije. Que nunca volvería a ser parte de la familia. Que me iría y no volvería jamás. Eso fue antes. No. Eso es exactamente lo que eres. Ella no respondió. Terminé la llamada. Y bloqueó el número. No volví a saber nada de ellos, al menos no directamente. Pero la palabra tiene una forma de viajar. No se pudo reembolsar el crucero. Karen había pagado el total, convencida de que la herencia le repondría el dinero. Sabrina ya lo había publicado en Internet, fotos de maletas y subtítulos con palmeras. Cancelaron, pero el dinero desapareció. Intentaron conservar la casa, pero las tuberías eran viejas. El techo necesitaba un parche. Y nadie quería invertir en una propiedad con 2 nombres en la escritura y sin ahorros para arreglarla. Vendieron, pero no a precio de mercado. Fue rápido y silencioso y más bajo de lo que Karen esperaba. Después de pagar los honorarios y los costos de mudanza, no quedaba mucho. Se mudaron a un condominio al otro lado de la ciudad. Más pequeño. Sin patio. Sin luz en el porche. Sabrina volvió a trabajar, en trabajos temporales. Intentó pedir prestado a sus amigos, pero la gente se había cansado. Especialmente después de haberles dicho que pronto estaría bien. Cualquier relación que ella había estado persiguiendo se vino abajo. Los hombres dejaron de llamar. Karen intentó regresar a su trabajo de medio tiempo en la tienda de consignación. Ya habían cubierto el puesto. Y a su edad, los trabajos no le llegan fácilmente.
Nunca respondí. No lo necesitaba. Su historia se estaba desarrollando, conmigo o sin mí. Lo único que me permití pensar fue esto. Nunca se trató de venganza. Se trataba simplemente de alejarse. Por fin, sin culpa. Nos casamos a principios de otoño. Todo estaba tranquilo. Solo unos pocos amigos cercanos. Sin fanfarrias. El lugar era el que papá había marcado en el folleto, escondido detrás de un bosque de robles, con un porche que captaba la luz del atardecer. Michael permaneció a mi lado, firme como siempre. Llevaba un vestido sencillo. Sin velo. No había sillas vacías. Pero lo sentí allí. Enmarcamos la carta y la colgamos en la puerta de entrada de nuestro nuevo apartamento. La tinta se había desvanecido ligeramente en los bordes, pero las palabras aún se mantenían. Cuídate primero. Ya has hecho más que suficiente por mí. A veces, cuando salgo para el trabajo o llego tarde a casa, me detengo frente a él, solo por un segundo. No me dejó una fortuna. Me dejó en paz. Y creo que tal vez ese fue el objetivo desde el principio. Algunas personas heredan casas. Otros heredan el silencio. Solía pensar que los que se quedaron, los que hicieron el trabajo por el que nadie les agradeció, no tenían una historia que valiera la pena contar. Pero quizá eso nunca haya sido cierto. Tal vez tú fuiste tú quien empacó las cosas de tu padre solo. Tal vez tú eran quienes pagaban las cuentas cuando nadie más aparecía. Quizás nadie lo dijo nunca gracias o tú importabas, y aún así, te quedaste. Si te han borrado de tu propia historia familiar. Este era para tú. No necesitas explicarlo. No necesitas defender por qué te fuiste, o por qué nunca regresaste. Pero si hay una palabra que alguien debería haberte dicho, una palabra que todavía se queda en tu pecho. Déjalo aquí. Lo entenderé.